una noche sin estrellas. El reloj marcaba las 3:47 de la madrugada, cuando una figura solitaria, en uniforme militar, observaba una pantalla térmica parpadeante. Desde las colinas al sur de Burkina Faso, algo avanzaba en la oscuridad. 48 camiones sin placas, sin luces, sin bandera, sin titulares, sin alarma. Cargaban algo capaz de incendiar no solo una nación, sino todo un continente. No fue una patrulla quien dio la alerta, fue un instinto. El instinto de un líder que no espera a ser atacado para defender su tierra. Un hombre que sabe que el silencio es, a veces, el sonido de la traición. Y así, Ibrahim Traoré dio la orden. Interceptar, sin margen de error. Pero, ¿qué se escondía bajo esas lonas? ¿Por qué comenzar aquí, en una nación orgullosa pero pequeña? ¿Quién teme tanto al panafricanismo como para financiar una operación de más de $700 millones? En las sombras. Quédate con nosotros. Esta no es solo una historia más. Es la página que nuestros ancestros soñaron. Suscríbete y camina con nosotros por una África ascendente, que no se arrodillará jamás. El convoy de la traición. El silencio de Canary fue roto por el calor de una lente térmica. Capitán Musa Kabore, apostado cerca de la frontera con Togo, entrecerró los ojos y murmuró: algo no está bien. Lo que vio no era una caravana habitual, era una sombra organizada. 48 camiones sin luces, sin placas, avanzando por rutas no oficiales, evitando cada puesto de control. A más de 300 kilómetros de allí, en el corazón de Ouagadougou, el presidente Ibrahim Traoré ya estaba despierto. El Centro Nacional de Comando Estratégico proyectaba en tiempo real las imágenes satelitales. Traoré no gritó, solo pronunció lo justo. Llamen a Servo, movilicen unidades especiales, drones en el aire. Y escúchenme bien, ni una bala debe desviarse. A las 4:06 de la madrugada, el convoy fue cercado en una intersección de 3 caminos cerca de Canaliva, sin disparos, sin resistencia. Los conductores parecían inmóviles, paralizados por algo más profundo que el miedo. La certeza de haber sido descubiertos antes del primer error. Uno de los soldados abrió el primer camión. Bajo lonas marcadas como herramientas agrícolas, reposaban cajas de munición verde oliva. Se forzó un candado. Dentro, AK-47 sin uso, relucientes. Fusiles M16 envueltos en fundas de espuma. Lanzacohetes, granadas selladas, cartuchos 7.6 metro organizados por lotes. El segundo camión, igual. El tercero, aún más letal. Interferencias de radio, chalecos tácticos, RPGs, visores nocturnos. El general en sala de mando levantó el teléfono. Pasó el auricular al presidente. Kabore, desde el terreno, habló sin temblar. Señor, esto no es ayuda, es un ejército móvil, un arsenal rodante. Traoré apretó los labios. Detengan a todos. Aíslen la zona. Quiero los mapas. En 2 horas. A las 5:00 am, el perímetro fue completamente sellado. Drones vigilaban desde el cielo. Una unidad de interrogación móvil fue desplegada. Uno a uno, los conductores fueron separados, interrogados. Pero algo no cuadraba. ¿Qué llevan? Herramientas agrícolas, eso nos dijeron. ¿Quién los contrató? No lo sé, solo sigo órdenes. Ninguno conocía la ruta completa. Provenían de distintas provincias, distintos orígenes. Se unieron horas antes en un punto ciego. ¿Coincidencia? ¿O diseño? El jefe de vigilancia interna llegó con un maletín. Estos vehículos no pasaron por ningún corredor oficial. Usaron autorizaciones fantasma. Un técnico añadió: varias tarjetas SIM cambiaron hace menos de 24 horas. Esto es evasión de grado militar. Dentro del centro de operaciones, el amanecer empezaba a asomar tímidamente.
pero el ambiente era denso como plomo. La operación no era improvisada, era quirúrgica, precisa, financiada, equipada y por poco exitosa. Lo más inquietante vendría después. Las cajas de munición empezaron a hablar, no con palabras, con códigos. Algunos estaban limados, otros ocultos bajo capas de pintura. Con escáneres infrarrojos y análisis de microimagen surgieron los orígenes. Saba, Libia, remanentes de la guerra civil, Taiz, Yemen. Armas idénticas a las usadas por facciones patrocinadas por potencias extranjeras. Y lo más nuevo, armamento aún sellado, rastreado a instalaciones bajo supervisión de la OTAN en Europa del Sur. Traoré se quedó en silencio frente al mapa digital. Libia, Yemen, Europa, repitió en voz baja. El general bajó la mirada. Esto no es caos reciclado, es importación con precisión. ¿Cuánto vale esto?, preguntó Traoré. El director logístico no dudó. $700 millones. Solo el armamento. Ese número no era solo una cifra, era un mensaje. Una inversión para destruir desde dentro, para apagar un modelo que comenzaba a inspirar a toda África. A las 6 de la tarde, Traoré convocó al Consejo de Seguridad Nacional. No era contrabando, era una invasión encubierta. Esto es una declaración, dijo, y golpeó la mesa. Entonces lo entendieron todos. La pregunta ya no era qué traían esos camiones. La verdadera pregunta era, Arsenal confirmado. Solo era el principio. Antes de medianoche, 23 almacenes fueron allanados en distintas zonas de la capital. 17 contenían armamento de grado militar, fusiles, morteros, visores nocturnos, radios cifrados, kits de camuflaje. En el almacén 9A, bajo cajas de textiles, se hallaron 4 toneladas de gel explosivo de alta velocidad, etiquetado como material minero, pero con origen en Serbia. El ministro de Defensa susurró con el rostro desencajado. Eso no es para minería, es para demoliciones controladas. Afuera, en el almacén 14B, se detuvieron a 2 ciudadanos extranjeros con pasaportes diplomáticos, pero sus nombres no figuraban en ningún registro migratorio. En cuestión de horas, el rostro de la operación se hizo visible. 2 exministros, Interior y Energía, todos con conexiones cruzadas, pero el nombre que desató la tormenta llegó al amanecer. François Bongo, magnate financiero, donante de ONGs, invitado habitual en foros internacionales, un intocable. Fue traído sin esposas, solo una silla bajo una luz blanca. Sobre la mesa, coordenadas de almacenes, grabaciones interceptadas, transferencias desde cuentas offshore en Islas Caimán. El general colocó un documento frente a él. Díganos la verdad. Bongo exhaló. Se inclinó hacia adelante sin miedo. Esto nunca fue sobre armas. Traoré frunció el ceño. ¿Entonces qué fue? Operación Restaurar Democracia. La sala se congeló. Bongo no se detuvo. Nos reunimos en el Sheraton de Accra. Delegados vinieron desde Costa de Marfil. El dinero pasó por bancos en París. La luz verde vino desde Washington. Silencio. El general serbo ni siquiera alzó la cabeza. Solo anotaba. Traoré, con voz de acero. ¿Cuál era el calendario? Antes del final del tercer trimestre. Antes de la cumbre de la Unión Africana. ¿Y si caía yo? Ya teníamos redactado un consejo de transición. Ministerios asignados, uniformes listos. ¿Y tú? Me prometieron el Ministerio de Finanzas. ¿Qué más? Perdón de deuda, contratos, acceso sin restricciones a minerales estratégicos. Bongo bajó la voz. A todos nos prometieron algo. En ese momento, un asistente entró con una tableta. En la pantalla, comunicaciones interceptadas 3 noches antes. Referencias codificadas a despliegues en Mali,
activos prioritarios en Nigeria, archivos desde servidores en Chipre, simulaciones de crisis postgolpe, lista de periodistas a transportar, estrategia de normalización institucional. En menos de 72 horas, se había redactado la caída completa de un país. El ministro de Comunicación susurró: esto no fue improvisado, fue orquestado con precisión clínica. Pero Traoré no gritó, solo murmuró mirando a Bongo. Y olvidaron lo único que no se puede comprar. ¿Qué cosa? Lealtad. A las 11:00 a.m., François Bongo fue trasladado a una celda de máxima seguridad. Su confesión en audio y video fue enviada al fiscal general. Ouagadougou tembló, no por miedo, por claridad. A las 12:00 del mediodía, los medios acreditados fueron convocados. A las 12:01, las puertas se abrieron. Ibrahim Traoré entró solo, sin escolta, sin discursos, solo la verdad. Detrás de él, una pared de pantallas, las imágenes térmicas. Lo citamos para presenciar. Fue un momento histórico. Por primera vez, el pueblo africano no escuchaba rumores, sino evidencia. La transparencia se volvió un acto revolucionario. Y entonces, una pregunta se formó en cada corazón. ¿Estaríamos hoy celebrando libertad? ¿O administrando una esclavitud maquillada de ayuda internacional? Del miedo a la forja del destino. La noticia se propagó como fuego en la sabana, en los mercados de Ouagadougou, en las aldeas más remotas, en los patios de las escuelas. Todos hablaban de los 48 camiones, de las armas, de la traición, y de un presidente que no vaciló. Por primera vez en décadas, el miedo no paralizó al pueblo, lo encendió. Hombres y mujeres salieron a las calles, no con piedras, sino con pancartas que decían: África no se vende. Con Traoré hasta el final. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, pero también de una exigencia clara. ¿Qué haremos con las armas? La respuesta no tardó. Y no fue un discurso, fue un acto. En el centro de Ouagadougou, bajo el cielo aún opaco del amanecer, comenzaron a levantarse estructuras metálicas. No eran tanques, no eran trincheras, eran hornos industriales. A las 6:00 de la mañana, Ibrahim Traoré apareció sin escolta. Frente a él, una montaña de rifles, lanzacohetes, granadas, visores, radios, todo lo confiscado. A sus pies, una caja de madera. Dentro, el primer AK-47 incautado del camión número 1. Lo levantó con ambas manos. Esto estaba destinado a nuestros hijos. Y sin decir más, caminó hacia el horno. Arrojó el arma al fuego. El metal crujió. Las chispas saltaron. La multitud estalló. Fundiremos su guerra en nuestras escuelas. La frase recorrió el continente. Pero no fue solo una metáfora. Esa mañana, decenas de armas comenzaron a alimentar el fuego. Cada rifle, cada granada, cada visor nocturno desaparecía entre las llamas para dar forma a algo nuevo. Campanas escolares. Era construcción. Y era la respuesta que África nunca se había permitido. 100 escuelas nuevas, 50 centros de salud, ni 1000 kilómetros de riego. Todo fundido a partir del metal que iba a matarnos. Una mujer cayó de rodillas llorando. Un niño ondeaba una bandera. Hombres alzaban el puño. La plaza entera coreaba. África ascendente. En los días siguientes, ingenieros recogían el metal fundido y lo vertían en moldes. Las primeras campanas escolares ya tenían nombre: libertad, lealtad, resistencia. Un periodista preguntó: ¿esto es simbólico, presidente? Traoré no titubeó. No, esto es justicia. Otro insistió: ¿cómo garantiza que esto no será momentáneo? Desde el momento en que fundimos el primer rifle, comenzó la África del mañana. Esa transformación no fue solo infraestructura, fue identidad renovada.
En todas las escuelas del país se instauró una nueva asignatura: Resistencia Nacional. El primer capítulo, la historia de los 48 camiones. El segundo, cómo un país eligió el fuego, no para destruir, sino para alumbrar. El ministro de Educación resumió el cambio con una sola frase: no enseñamos esto para recordar, lo enseñamos para proteger. Y lo que comenzó como un acto defensivo se volvió contagioso. Desde Bamako hasta Niamey, desde Conakry hasta Bissau, gobiernos y comunidades comenzaron a debatir: ¿es esta la vía? ¿Es hora de reemplazar las balas por libros? La revolución no llegaba con tanques. Llegaba con moldes, con martillos, con aulas. ¿Esto es lo que África debió hacer desde hace décadas? Escribe tu opinión en los comentarios. ¿Qué pasaría si cada país decidiera fundir su pasado de violencia y forjar en su lugar un futuro digno? El mundo reacciona, entre amenazas y alianzas. Mientras las campanas escolares comenzaban a forjarse en el corazón de África, el eco de esta decisión cruzaba océanos y fronteras. Lo que ocurrió en Burkina Faso ya no era un asunto interno, era una declaración continental, y la comunidad internacional respondió. Occidente, presión y desconcierto. Desde Washington, el embajador de Estados Unidos solicitó una reunión urgente con el alto mando burkinés. En París, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una nota de protesta diplomática, acusando al gobierno de Traoré de actuar unilateralmente contra intereses compartidos. Pero no era cooperación lo que estaba en juego, era control. Mensajes cifrados circularon entre embajadas occidentales. Posibles sanciones comerciales. Un periodista de la BBC preguntó en la rueda de prensa: ¿tiene testigos que confirmen lo denunciado? Traoré respondió sin leer ningún papel. 17 detenidos testificaron bajo juramento. Uno de ellos, pieza clave en la financiación, confirmó reuniones en Accra, directrices desde París y aprobación táctica desde Washington. Un corresponsal de Reuters insistió sobre los extranjeros arrestados con pasaportes diplomáticos. La respuesta de Traoré fue glacial. Un pasaporte diplomático no es una licencia para organizar insurgencias. El Sur Global responde. Desde Moscú, el Kremlin emitió un comunicado breve pero firme. Todo Estado tiene derecho a defender su soberanía ante interferencias externas. China no se quedó atrás. Pekín ofreció sistemas de defensa cibernética. Y en Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano emitió un comunicado de apoyo. La lucha de Burkina Faso es nuestra lucha. El panafricanismo vive. En la última fila de la rueda de prensa, un emisario de la Unión Africana tomaba nota, sin decir palabra, pero sabiendo que algo profundo había cambiado. La fractura global es evidente. Mientras unos claman por estabilidad y Estado de Derecho, otros entienden que lo que está en juego no es orden, sino independencia real. ¿Puede África romper con sus cadenas coloniales, sin romper con el mundo que se beneficia de ellas? La semilla de una revolución africana. Mientras el humo de las armas fundidas aún flotaba sobre Ouagadougou, algo más profundo empezaba a tomar forma. No era solo una respuesta militar, era una visión, un nuevo horizonte para un continente que por siglos fue saqueado, manipulado y silenciado. Y ese horizonte tenía un nombre: Revolución Africana. Desde Ghana, el presidente declaró en cadena nacional: Burkina Faso nos mostró que se puede decir no, que no necesitamos permiso para escribir nuestra historia. En Níger, el gobierno de transición anunció una revisión total de sus tratados mineros. En Malí, líderes comunitarios organizaron asambleas populares bajo el lema: no más decisiones en francés, solo en voz africana. En Lagos,
Murales callejeros mostraban a niños alzando libros forjados con balas derretidas. Y en Pretoria, una voz anónima pintó en una pared: si caemos, fundimos. Si nos levantamos, construimos. La frase se volvió símbolo de una generación, porque la revolución no se trataba de tomar el poder por las armas. Se trataba de fundir el poder viejo y moldear otro con nuestras propias manos. Traoré lo explicó en pocas palabras. No basta con resistir. Hay que construir. No basta con denunciar. Hay que enseñar. Y lo demostró con hechos. Decreto presidencial. Día Nacional del Despertar. Era la proclamación de un destino africano compartido. Un continente capaz de transformar la muerte en conocimiento, la traición en unidad, el saqueo en siembra. Y ante cada intento de silenciarlo, África respondía con más voz. Como dijo una niña de 10 años al recibir la primera campana escolar: «Capitán, ¿y si lo intentan de nuevo?». Traoré se agachó, sonrió con tristeza y le respondió: «Entonces fundiremos más armas y construiremos más escuelas». Esa frase viajó más lejos que cualquier misil. Y si este es el inicio silencioso de la revolución africana que siempre soñamos pero nunca nos atrevimos a nombrar. La verdad como herencia, la dignidad como futuro. Lo que comenzó como una sospecha en una pantalla térmica, terminó siendo el mayor acto de soberanía de una nación africana en el siglo XXI. No fue una operación militar, fue una afirmación moral, un grito de dignidad. Un punto de no retorno. Burkina Faso no venció con armas, venció con claridad, con decisión y con una palabra que Occidente olvidó, pero África jamás debió abandonar: lealtad. Porque mientras algunos prometían contratos, cargos y perdón de deudas, otros prometían escuelas, salud, tierra fértil y futuro, y eligieron lo segundo. Eligieron resistir sin disparar, fundir sin miedo, construir sin permiso, desde Bamako hasta Kinshasa, desde Dakar hasta Nairobi. Esta historia no cayó como noticia, cayó como llamado, como prueba de que el panafricanismo no es una utopía, es una necesidad, una ruta. Y si esta historia encendió algo dentro de ti, no te calles, porque la lucha no terminó. Las redes de manipulación no se han disuelto, y los que quisieron comprar el destino africano todavía están allí, esperando, pero esta vez no encontrarán silencio, encontrarán fuego. ¿Crees que esta revolución africana puede ser el nuevo rumbo del continente? ¿Estamos listos para construir con nuestras propias manos? Dale like, compártelo y suscríbete. La historia de África merece ser contada por su propia voz.